Bienvenidos a Verdades Eternas, donde hoy exploraremos la fascinante historia del profeta Elías. Sumérgete con nosotros en un relato lleno de milagros, valentía y fe inquebrantable, donde veremos cómo Dios actúa de formas sorprendentes en la vida de quienes le siguen con todo el corazón. Desde el fuego que desciende del cielo hasta la velocidad milagrosa bajo la tormenta, esta historia nos enseña lecciones eternas sobre el poder y la fidelidad de Dios. Prepárate para un viaje que te revelará quién fue Elías y te inspirará a fortalecer tu propia fe. Elías en el Monte Carmelo. Imagínate estar en la cima de una montaña, rodeado por cientos de personas. El aire está tenso, la incertidumbre es palpable, y una nación entera te observa con una mezcla de miedo y expectativa. Ese es el escenario en el que se encuentra Elías, el profeta de Dios, en el Monte Carmelo. Israel, su pueblo, se ha alejado del Dios verdadero, cayendo en la adoración de Baal, un falso dios que ha ganado influencia a través de la reina Jezabel y el débil rey Acab. La fe de la nación está en juego, y Elías sabe que este es un momento decisivo. La historia de Elías no empieza aquí, pero este es el momento en el que todo converge. Tras años de predicar contra la idolatría de Israel y de soportar la persecución de aquellos que lo consideraban un enemigo, Elías se encuentra cara a cara con los profetas de Baal. Cientos de personas lo rodean, y las miradas de los 450 profetas de Baal son intensas, casi desafiantes. Nadie está realmente seguro de lo que va a suceder, pero algo es evidente: solo hay lugar para un Dios verdadero en Israel. Elías propone un desafío: que cada grupo prepare un sacrificio, y que el Dios que responda con fuego desde el cielo sea reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal aceptan, y desde la madrugada comienzan a invocar a su Dios, gritando, danzando y haciendo todo lo posible para invocar el fuego desde el cielo. Elías los observa en silencio mientras el sol se eleva y luego desciende nuevamente en el cielo. El día transcurre y nada sucede. Finalmente, al llegar la tarde, Elías toma su turno. Pero antes de invocar a Dios, da un paso más audaz. Ordena que se vierta agua sobre el sacrificio, empapándolo por completo. El agua gotea, llenando el foso alrededor del altar. ¿Qué posibilidad hay de que un sacrificio mojado se encienda en fuego? El pueblo observa, confundido y a la vez expectante. Elías ora y pide a Dios que muestre su poder, y en ese instante, un fuego desciende de los cielos, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras y hasta el agua en el foso. El pueblo cae postrado en adoración, reconociendo al Dios de Israel. Este no es solo un milagro. Es una declaración, un recordatorio de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el único Dios verdadero. Pero esta victoria espiritual es solo el comienzo. Aunque la nación se inclina en adoración, la prueba aún no ha terminado. La sequía persiste, y el profeta sabe que aún queda un acto final, un acto que marcará la vida de Elías y el destino de Israel. La gran tormenta. El fuego había caído desde el cielo en una respuesta sobrenatural y definitiva. Dios había hablado a través de ese milagro, y todo Israel había sido testigo de su poder. Sin embargo, a pesar de esta gran demostración, la sequía continuaba. 3 años y medio de cielos sin una sola gota de lluvia habían dejado a Israel seco, desolado y quebrantado. Pero ahora que el pueblo había vuelto su corazón a Dios, Elías sabía que era el momento de clamar por la lluvia y que los cielos respondieran. Subió a la cima del Monte Carmelo nuevamente, pero esta vez en silencio, con una misión distinta. Elías se postró en oración, inclinando su rostro hasta la tierra, una postura humilde y reverente ante Dios. Sabía que la victoria espiritual en el Monte Carmelo solo estaría completa cuando la lluvia regresara, señal de que Dios había restaurado a Israel y que la tierra volvía a florecer bajo su favor. Confiado, pero con humildad, pidió a su siervo que subiera y mirara hacia el horizonte en busca de señales de lluvia. Una vez, 2 veces, hasta 7 veces, el siervo volvió sin ver absolutamente nada en el cielo. Elías no se desanimó. Él sabía que la fe no depende de lo que uno ve, sino de lo que Dios ha prometido. Finalmente, después de 7 intentos, el siervo regresó con una señal pequeña pero poderosa. Una nube del tamaño de una mano aparecía en el horizonte, apenas visible, pero suficiente para saber que Dios estaba cumpliendo su palabra. Con una determinación renovada, Elías envió un mensaje urgente al rey Acab: prepara tu carro y desciende antes de que la lluvia te detenga.
Las nubes comenzaron a oscurecer el cielo de repente, densas y pesadas, y el sonido del trueno llenó el aire. En cuestión de minutos, el cielo se tornó oscuro, y las primeras gotas empezaron a caer sobre el suelo seco. Elías sabía que no había tiempo que perder. La lluvia, que caía cada vez más fuerte, era una bendición y un recordatorio de que Dios había escuchado el arrepentimiento del pueblo. Pero al mismo tiempo, representaba un desafío. La tormenta avanzaba rápidamente, y quienes estuvieran en el camino debían moverse con rapidez. Acab subió a su carro, y los caballos comenzaron a galopar velozmente hacia Jezreel. Pero Elías, que había permanecido en oración, sabía que aún no había terminado su tarea. Había algo más que hacer, algo que sorprendería incluso al rey y mostraría la magnitud del poder de Dios. Elías ciñó su manto y comenzó a correr, enfrentando la tormenta de cara y con una velocidad que solo podría provenir de la mano de Dios. El milagro de velocidad sobrenatural. Elías estaba solo en medio de una tormenta que rugía con una intensidad que Israel no había visto en años. La sequía había terminado, y el agua caía con una fuerza tan feroz que era casi un símbolo de la restauración de la tierra y del corazón del pueblo. El rey Acab, guiando a sus caballos a toda velocidad, se había adelantado en su carro hacia la ciudad de Jezreel, tratando de escapar de la poderosa tormenta que amenazaba con sobrepasarlos. Pero lo que sucedería a continuación sería recordado como uno de los milagros más enigmáticos y sorprendentes en la vida de Elías. En un acto extraordinario, la mano de Jehová vino sobre Elías. Este no era simplemente un impulso de valentía o un estallido de energía humana. Era un toque divino, un acto directo de Dios otorgando a su profeta una habilidad que desafía toda lógica. Con una determinación férrea, Elías ciñó su manto, una señal de que estaba listo para correr, y comenzó a avanzar a pie, enfrentando la tormenta con una velocidad descomunal, una velocidad tan asombrosa que le permitió alcanzar y sobrepasar al carro de Acab. La imagen de Elías corriendo más rápido que los caballos del rey en medio de la furiosa tormenta es impactante. Las gotas de lluvia golpeaban su rostro, el viento era intenso y el barro se levantaba con cada paso, pero nada de eso lo detenía. Cada paso parecía estar sostenido por una fuerza que iba más allá de lo físico. Dios estaba demostrando que, incluso en la velocidad, en la fuerza y en los elementos naturales, Él es quien sostiene a sus siervos, capacitando a Elías para llegar primero a Jezreel, incluso antes que el rey en su carro. La figura de Elías corriendo delante del carro de Acab tiene un simbolismo profundo. No solo era una carrera física, sino también una señal espiritual. Elías, como profeta, corría delante del rey, liderando simbólicamente a la nación hacia el camino de la obediencia a Dios. Él se había adelantado no solo para escapar de la tormenta, sino para mostrar que, con la ayuda de Dios, Israel podría superar cualquier dificultad y cualquier tormenta que se interpusiera en su camino si volvían a confiar en el Señor. Este milagro no solo fue una muestra de fuerza, sino una prueba de que, cuando Dios interviene, el imposible se convierte en realidad. La velocidad sobrenatural de Elías era un recordatorio del poder que Dios concede a aquellos que le son fieles y un mensaje para toda la nación de que el verdadero liderazgo espiritual proviene de aquellos que corren hacia Dios con fe y determinación. Mientras se acercaba a Jezreel, cada gota de lluvia que caía sobre su cuerpo parecía una bendición renovada para Israel, un signo de esperanza y un recordatorio de que, cuando Dios está presente, hasta lo más inalcanzable se vuelve posible. Interpretación y significado del episodio. La llegada de Elías a Jezreel antes que el rey Acab no fue solo un acto de velocidad, sino un mensaje profundo que quedaría grabado en la historia de Israel. Elías, quien se había enfrentado solo a cientos de profetas de Baal, había visto caer fuego del cielo y ahora había corrido con una velocidad milagrosa. Era un símbolo vivo del poder y la intervención de Dios en los asuntos de su pueblo. A lo largo de su vida, Elías había demostrado una fe firme, y este acto no era la excepción. Pero, ¿qué significaba realmente que el profeta hubiera corrido delante del carro del rey en medio de una tormenta sin precedentes? Primero, este milagro era una confirmación del respaldo divino. Dios había puesto su mano sobre Elías, otorgándole una fuerza y velocidad imposibles de alcanzar por medios humanos. Para el pueblo de Israel, esto era una prueba de que Dios respaldaba a su profeta y, a través de él, a la nación que se volvía a él. Después de un periodo de idolatría y apostasía, el milagro era un llamado a reconocer la soberanía de Dios.
Israel debía recordar que la verdadera fuerza, guía y prosperidad solo podían venir de Dios, y Elías, corriendo delante del rey, era la personificación de esa verdad. Además, el hecho de que Elías liderará el camino era simbólicamente poderoso. En el mundo antiguo, correr delante de un carro real era una posición de honor, reservada para quienes eran considerados líderes o heraldos. Al hacerlo, Elías no solo se estaba adelantando físicamente, sino también espiritualmente. Como líder profético, Elías estaba demostrando que el verdadero camino a seguir para Israel no era el de Acab y Jezabel, con su idolatría y corrupción, sino el camino de la fe y la obediencia a Dios. La imagen de Elías al frente era un recordatorio de que el verdadero liderazgo no radica en títulos o posiciones, sino en una conexión sincera y fuerte con Dios. Este milagro también llevaba una lección para el propio Acab. Aunque el rey había presenciado la caída de fuego en el monte Carmelo y había experimentado el regreso de la lluvia, su corazón todavía dudaba. Ver a Elías correr delante de él, superando a sus caballos, era una señal de advertencia. El poder y la autoridad no eran suficientes sin la bendición y dirección de Dios. Israel necesitaba volver a sus raíces, a la ley y a la fe en el Señor, y el rey tenía que ser consciente de que sin Dios, sus esfuerzos serían vanos. Finalmente, para quienes miran la historia de Elías en la actualidad, este episodio es una inspiración. Nos recuerda que cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, Dios puede darnos la fuerza necesaria para superarlos de formas que jamás hubiéramos imaginado. La velocidad de Elías no solo fue un milagro de aquel tiempo, sino un mensaje eterno. Cuando la mano de Jehová está sobre nosotros, el imposible se convierte en posible. Esta historia nos invita a depender de Dios en cada carrera de la vida, confiando en que Él nos capacitará para llegar al final, no por nuestra propia fuerza, sino por su poder y su favor. Lecciones del poder de Dios en la vida de Elías. La historia de Elías en el Monte Carmelo, la llegada de la gran tormenta y su milagrosa carrera hacia Jezreel marcan un punto culminante en la vida de este profeta, y también una de las lecciones más profundas sobre la fidelidad, el poder y la intervención de Dios en el momento justo. Sin embargo, el viaje de Elías no termina aquí. Al llegar a Jezreel, sabe que sus desafíos apenas comienzan. Jezabel, la reina que ha traído la idolatría a Israel, no está dispuesta a dejarse vencer por la victoria espiritual de Elías, y su amenaza se cierne como una sombra sobre la vida del profeta. Pero más allá de los desafíos inmediatos, este episodio nos deja verdades profundas y aplicables. Primero, la fidelidad de Elías, que permaneció firme en su misión a pesar de las circunstancias adversas, nos muestra que cuando somos constantes en la obediencia a Dios, Él responde. A pesar de la sequía y la oposición de los líderes corruptos, Elías nunca dejó de orar, de actuar, de confiar. Este espíritu de perseverancia y confianza es una enseñanza invaluable para quienes buscan caminar en la fe, recordándonos que, aunque el mundo parezca en contra, el poder de Dios es siempre más fuerte y está dispuesto a manifestarse. En segundo lugar, el poder de Dios en la vida de Elías es un recordatorio de que, en tiempos de crisis, Él está presente y listo para actuar. Desde el descenso del fuego hasta la llegada de la lluvia y la carrera milagrosa hacia Jezreel, Dios muestra que es soberano sobre todos los elementos de la naturaleza y sobre cada detalle de nuestras vidas. No hay límite para lo que Él puede hacer, y la historia de Elías nos invita a vivir con esta confianza, que, incluso en las circunstancias más imposibles, Dios puede darnos la velocidad, la fuerza y la dirección que necesitamos para llegar a la meta. Finalmente, el legado de Elías es una llamada a todos los que desean liderar y servir a otros. Su historia nos recuerda que el verdadero liderazgo viene de quienes se humillan, de quienes corren hacia Dios antes de correr hacia la batalla. No se trata solo de alcanzar logros visibles, sino de tener una conexión auténtica con Dios que se refleja en cada acción. Elías lideró con su vida, con su ejemplo y con su entrega total, y esa es la clase de impacto que perdura. A través de él, Israel vio el poder de Dios de una manera que no pudo negar, y su vida se convirtió en un testimonio viviente de que, cuando estamos alineados con Dios, Él hace milagros en nosotros y a través de nosotros. Esta historia termina con un mensaje eterno. La fuerza no viene de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición para que Dios use nuestras vidas para su propósito. Cuando miramos la vida de Elías, vemos no solo un profeta poderoso, sino un hombre común que, al entregar todo a Dios, se convirtió en un canal de su gloria y su fuerza. Así, la historia de Elías sigue inspirándonos hoy,
desafiándonos a confiar en que, como sucedió con él, Dios puede tomar nuestras debilidades y transformarlas en fuerzas extraordinarias para su gloria y para la bendición de quienes nos rodean. Elías nos enseñó que con fe en Dios, lo imposible se vuelve posible. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres seguir descubriendo más relatos transformadores, suscríbete ahora a Verdades Eternas y activa la campanita. Aquí encontrarás historias que te fortalecerán y te inspirarán cada día. Nos vemos en el próximo video.